Hola, bienvenidos a otro episodio de un podcast de diseño. Y hoy tenemos a nuestro primer invitado en el set, porque ya hemos tenido invitados, pero nunca había venido nadie acá. Sí, exacto. Damos una gran bienvenida a nuestro cuate Eric. Aplausos. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido a Mix. Te describiría como un memero de corazón. ¿Te consideras memero, güey? De corazón. ¿De De corazón? corazón, o sea, los comparto de corazón, pero no los hago, güey. Entonces, Claro, no claro. diría que soy memero, güey. Soy Claro. como... Pero te gusta mucho, la cultura del meme es algo que te atrae, ¿no? Sí, como que el shitposting, así el, Ajá, el son publicar, así es lo mío, güey. Así como, porque no lo hacen carrera, ¿no? Ajá, güey, licenciatura, güey. Por lo menos acá un máster o algo, ¿no? Sí. Por lo menos Comentar, una ajá. especialización. No me sorprendería, ¿no? Que en el futuro como que algo así. ¿Sabes qué me recuerdas mucho a mi abuelito, güey? Porque mi abuelito me manda muchas veces, o sea, manda al grupo de la familia Los buenos posteos. días, güey. Ajá, pero un chorro, y además me manda ese mismo posteo a mí. ¿No? Entonces me dice, es que quiero que tú lo veas. Sí, es como una dedicatoria, ¿no? Ajá, entonces Ajá, güey. tú me dedicas varios memes que me parecen Huevo. bastante chistosos, güey. Pero bueno, el Están tema de hoy no son los jocosos, güey. memes. No. Bueno, podríamos agarrarlo, pero ya en otro Podría, capítulo. ya veremos, ya veremos. Sí. Sí, pues mira, habíamos platicado en algún otro episodio sobre el concepto de Design Operations, ¿no? O Design Ops. Ok. Entonces ahí justo Jorge dijo, no, yo tengo un amigo que no sé qué, y dijo, hay que invitarlo, y justamente pues parte del por qué lo mencionaba, no me acuerdo por qué lo Sí, mencionaba, quién sabe. pero Ajá, me dijo, supe oye, ¿y yo. tú qué sabes del Design Ops? Y le dije, pues la neta es que no sé. O sea, Sí. no soy experto, creo que entiendo unas cosas, bla, 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 Ok. pero tú sí eres experto. Bueno, ahí ahora sí, definamos la amplitud de experto, ¿no? Pero, Ok. o sea, más porque así como el UX, Design Ops, pues nació de necesidades, ¿no? Y al principio no se les nombraba de una manera, ¿no? O sea, son simplemente cosas que realizas porque son operaciones de diseño. Esto que comprende a todo lo que hacemos alrededor del diseño, que no es diseño, ¿no? Ok. O por ejemplo, este podcast, ¿no? Antes de comenzar lo que estábamos aquí, como amenizando y preparando el set. Bueno, preparando es un decir, ¿no? Acá. El buen El Waffles, maestro Waffles, güey. El Waffles. Entonces, pues todas las partes que están detrás, ¿no? Que no son como hacer el podcast, pero la necesitas para hacerlo, ¿no? Las luces, todo eso. Entonces lleva al tema de diseño, pues todo lo que necesitas, ¿no? O sea, para que alguien más que va a diseñar o inclusive tú, si ya tienes tus propios como autoprocesos, autogestión, pues ya no le dediques tiempo a algo que podrías como automatizar o podrías ya estandarizar y poder hacerlo ya de una manera como más, más allá de autónoma, más simplificada, porque ya no tienes que pensar en pasos atrás, ya vas directamente a la operación. Ok. Yo siento que A ese es el ejecutar. error. Ajá, ya solamente ejecutas, porque todo lo demás ya está preestablecido. Ok. Ya no tienes que invertirle tiempo a eso, ¿no? Ok. Porque a veces lo más complicado es como ese lienzo en blanco, ¿no? Ahora que pongo, tipo como una presentación, ¿no? Cuando va a hacer una presentación es como, tengo la idea, pero ¿cómo la bajo? Y de repente ahí nos puede ayudar, no sé, como la IA, ¿no? Ujú. En bajar una idea. Y aunque tú le cambies el formato, le pongas tu estilo con tus palabras, lo muevas, por lo menos ya te puso como un marco para comenzar, ¿no? Y eso hace el Design Ops, poner esos como marcos de trabajo dentro del diseño para que los diseñadores pues, puedan, como dices, ejecutar. Ok. Más o menos de eso va el Design Ops. No sé si... Sí, gran Sí. introducción. La verdad es que creo que está muy bien definido. Yo tenía una idea general, pero no tan bien bajada. Pero tengo muchas dudas. Ajá, Pero pero antes de eso, me platicamos. encantaría que te presentes un poquito, ¿no? O sea, Ok. ¿quién es Eric? Eric Ojeda. Aparte de un memero de Además corazón. de memero de corazón. Sí, sí. Digo, nomás para que te conozca un poquito Nuestra la audiencia. audiencia. Bueno, pues bueno, soy Eric Ojeda. Hola, yo soy Eric. Y... Hola, Eri. Hola, Eric. Y pues nada, yo estudié diseño gráfico. Ya terminando la carrera, estuvo chido que nos mandaron a hacer freelanceos, ¿no? De vayan y toquen la puerta a una cafetería, desde una papelería, ¿no? El negocio que sea, y ofrezcan el diseño, ¿no? No les cobren, o si les quieren cobrar, pues lo que ustedes consideren, son estudiantes, o sea, también agarran el pedo, ¿no? De que pues no van a decirles, dame 30,000 pesos por este logo, ¿no? Porque vas empezando, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue decir, oye, ¿qué necesitas como de marketing o de todo lo que te enseñan en diseño? ¿No? Porque en diseño somos como que
expertos de todo, pero a la vez de nada, ¿no? O sea, siento que cuando estudias diseño gráfico, te vuelves como un pato, ¿no? O sea, puedes nadar, puedes caminar, puedes volar, pero nada lo haces excelente, ¿no? Ok. Y hasta que ya te enfocas, y ese enfoque profesional se va dando poco a poco, ¿no? Ahí yo me fui enfocando a la parte del diseño web, eh, toda esta parte de la usabilidad, sin saber yo qué era usabilidad, ¿no? Porque aparte en ese entonces, ya en esos talleres, pues tampoco estaba tan normalizado el hablar de UX, UI, eso es como que una disciplina ha caído poco a poco, ¿no? Yo siento que ya tuvo su peak y ahorita como que ya está normalizado y entonces ya inclusive hasta en perfiles que no son de UX, UI, te piden como el de saber de usabilidad, ¿no? Usar Figma, o sea, cosas como que ya son el estándar en la industria, ¿no? Y entonces yo así fui como tocando puertas y te hago esto y no te cobro, o te cobro bien poquito el material, cómprame el dominio para hacer un sitio web. Y me fui dando cuenta que estaba muy chido, ¿no? Porque empleaba todo el diseño que conocía en eso. Entonces ya de ahí yo, pues sin darme cuenta me estaba haciendo UX UI, pero aprendiéndolo todo sobre la marcha. Hasta que conocí a alguien que hacía SEO, esa parte de posicionamiento en páginas. Bueno, en páginas no, perdón, en buscadores. Y ya me dijo, oye, lo que haces está muy chido, yo diría que te enfocaras en el UX UI, investiga más de esto. Y yo así como que, ok, lo voy a investigar. Y de ahí me metí. Y conseguí mi primer empleo Godín porque llegué como a esa epifanía de, verga, un cliente no me va a enseñar nada de diseño, al contrario, yo le voy a enseñar, ¿no? Y yo así como que yo soy un mozalbete que, ¿qué tanto le puedo enseñar, no? Es como de, tú contra un niño de primaria pues sabes más cosas, ¿no? Ujú. Pero tú contra alguien con un doctorado pues no tanto, ¿no? O quizás sí, ¿no? Pero Depende en qué. depende en qué, ¿no? Así como, si hablamos de química farmabiológica, pues yo, Sí. yo no podría, ¿no? Pero no, a lo que voy es que me di cuenta que necesitaba convivir con otros profesionales de la rama para poder comprender mejor qué era y saber hacerlo mejor, ¿no? Porque digo, a un cliente le puedes decir algo y va a confiar en ti, ¿no? Tú eres el diseñador, está bien, tú eres el experto. Pero ya cuando hablas como peer to peer y es como de, sí, pero yo creo que sería mejor esto. Sí, pero tal estudio refuta esto, ¿no? O sabes que las mejores prácticas dirían que, o en la empresa funciona más esto porque los clientes son así, nuestros usuarios se comportan de tal manera. Entonces, sí comprendo como todo ese knowledge que traes, todo el back, pero aquí lo tienes que adecuar, ¿no? O al usuario, a la empresa, a los clientes, ¿no? También dependiendo de quiénes sean tus usuarios, porque hablando de Design Ops, pues tus usuarios, o sea, mis usuarios ya no son los clientes de la empresa, Eso está bien chido. ¿no? Sí. Son los diseñadores, Ujú, ujú. esos son mis usuarios. O sea, yo hago diseño para diseñadores. Entonces, pues sí es como un tratamiento totalmente distinto, ¿no? A otro tipo de perfil. Entonces, pues de ahí me seguí puro diseño, 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 trabajos, obviamente vas como escalando y entre más como abajo empezaba, más cosas tenía que hacer, ¿no? Aprendí a programar, obviamente programación básica, ¿no? Claro. Igual tenía que hacer un poquito de edición de video, de repente sacarme así unas photoshopeadas, todo, ¿no? Les digo, antes no había la IA o la IA era muy pasiva y no sabíamos qué era IA. Y entonces sí macheteabas mucho y sí hacías un chingo de talacha. Pero ya después cuando te vas como focalizando, pues ya vas pensando más en estrategia, ¿no? Ya eres menos doer, ya eres más thinker. Y entonces de esa manera como que te vas moviendo hacia algo enfocado, ¿no? Yo estuve en marketing digital, Mm, no me convenció, pero por mis experiencias, ¿no? O sea, claro, claro. y después conocí la parte del desarrollo de software con equipos ágiles, que me imagino ubicarán, ¿no? El marco Scrum, de Simón. trabajo, todo ese pedo, ¿no? Entonces, me gustó más, ¿no? Porque tiene esta parte como de tenemos una metodología, tenemos procesos, tenemos ceremonias y literalmente hay documentación para verlo y que te pueda regir y que hables como un mismo idioma. Porque llegas a otra empresa y no es como que un secreto industrial que en la industria tech se usan metodologías ágiles, ¿no? Claro. Entonces, pues llegar y saber que todos saben como que, ¿qué es un daily, no? ¿Qué es un one-on-one? ¿Cuándo hacemos un kickoff? O sea, como que el que ya puedas hablar un solo lenguaje sin necesidad de pertenecer a un lugar porque ya como que se volvió la norma, ¿no? Ok. Entonces eso me pareció muy cool porque dije, huevo, o sea, ya como que esta onda de al gusto del cliente, bomberazos, o sea,
fue bajando, o sea, o casi inexistente porque ya te centras en el usuario, ya tienes procesos, ya hay un equipo especializado, ¿no? Esta persona está enfocada a esto, esta persona a aquello, tú vas a hacer esto. Y entonces, o sea, creo que es más fácil el crecer y entender como quién eres y hacia dónde vas de esa manera, ¿no? Y pues eso, ahorita estoy en Grupo Salinas, no es comercial, muy feliz. Es así y está chido, ¿no? Justo ahí en un podcast escuché, ¿no? Que lo de que te había contado que primero estaba como un UX UX designer, sí. designer y ya después me moví al área de Design Ops, ¿no? Hubo ahí la oportunidad y me cambié, ¿no? Fue un movimiento que hice y me siento muy agradecido, o sea, porque pues ya puedes ver el diseño mm, descentralizado como un objeto, ¿no? El diseño, aquí está, te lo entrego. Sino más bien como todo eso que hay detrás para entregar ese diseño, ¿no? Un proceso, ¿no? Como un proceso exacto, o sea, porque tú ya tienes tu proceso como propio de diseño, ¿no? El design thinking, el lean design en el que tú te bases para poder hacerlo. Pero, o sea, saber que detrás de eso hay como más cosas que lo orquestan, ¿no? Inclusive hay una imagen que comparte en Group, que es como bueno, no sé llamarlo la máxima autoridad, pero como de las... Un alto pedorro. Un alto pedorro. ¿No? ¿En Group? En Group, Ah. en Group es de Donald Norman, de ahí viene una N, Ajá. y el otro es Jacob Nielsen, de ahí viene la otra L, Órale. de sus apellidos. Y ellos son así como que el epítome, ¿no? Órale. Son la epítome de todo lo que es usabilidad, ¿no? Y como el centrarse en los usuarios, cómo el diseño ya va a un impacto más social y ya no tanto a uno simplemente visual, Ujú. ¿no? O sea, darle ese valor al diseño detrás de y no solamente apreciarlo de una manera ornamental. Entonces, ellos son eruditos, ¿no? Así, no sé, ellos sí son como acreedores a un honoris causa, ¿no? Un Órale. doctorado, o sea, están muy cabrones. Y ellos empezaron a hablar de Design Ops al descubrir todo eso, ¿no? De cómo se hacen las comunidades de diseño y cómo son una propia mini sociedad dentro de las organizaciones. Y entre más van creciendo las organizaciones, pues más lo necesitan, ¿no? Claro. Y aquí le estamos poniendo un nombre, pero obviamente pues en todas las empresas, ¿no? O inclusive hasta uno solo freelanceando, pues ya tiene como sus métodos, sus procesos, ¿no? Sus formas de manejarse. Entonces, ya imagínense a gran escala, ¿no? Una empresa que Claro. tenga, no sé, 200 diseñadores, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo. Sí. Ujú, ujú. Em, pues son 200 diferentes formas de ver el diseño, ¿no? Y de ejecutarlo y de cómo entregar, cómo interactúas con el equipo, porque también, por lo menos en la industria tech, el diseño no se queda como en una esquinita, ¿no? El diseño termina siendo muy social. ¿Por qué? Porque vas a ir a hablar con un desarrollador, los desarrolladores son programadores, ¿no? Con un desarrollador, después con un QA. Los QA son los que pues, verifican que el código funcione, ¿no? Hacen pruebas con los dispositivos. Puedes hablar con no sé, un product owner, que es como que quien administra el proyecto, ¿no? Y entonces te das cuenta que a veces, pues el diseño ni siquiera lo socializas con diseñadores, lo socializas con perfiles que hacen posible ese diseño. Porque una cosa es que tú entregues unas pantallas y otra cosa es que ya lo codifiquen y que lo liberen a tiendas y que ya lo puedas ver en una aplicación o en un sitio web, etcétera, ¿no? Entonces, imagínense como, les digo, 200 personas pensando diferente sobre un propio objetivo, ¿no? De como sacar adelante algún proyecto, algún producto digital, pero al final del día son 200 formas de hacerlo y DesignOps lo que hace es centralizarlo todo, ¿no? Se supone como que primero empiezas a buscar pain points, ¿no? O sea, como causas de dolor con el equipo quizás nos llevamos mucho tiempo en esto. Sí. O quizás el equipo, no sé, de QAs necesita esto para entender mejor el diseño que le entregas, ¿no? Y entonces empiezas a recabar toda esa información, después tú empiezas a priorizarla, ¿no? Ok, esto lo vamos a atacar de tal manera y tales personas se van a enfocar. Se supone como que en la teoría debe de haber una persona de Design Ops por cada entre 10 o 20 diseñadores, ¿no? Órale. Ok. Entonces, en mi ejemplo hipotético de 200 personas de diseño, ¿no? Pues necesitaríamos como 10 personas de design ops para que atiendan, pues desde todo, ¿no? Desde la parte de estandarizar procesos, de estandarizar documentación, de quizás generar como cultura en el equipo, ¿no? O sea, Claro. vamos a tener, no sé, quizás
ciertas reuniones grupales, ¿no? O vamos a tener como un lugar donde puedan consultar información y que todos sepan que ese lugar es confiable y ahí pueden ir. Y te vas encargando todas esas cosas que se necesitan para tener como a todo el equipo sobre la misma línea, ¿no? Y que puedan comprenderse lo que les decía hace rato, ¿no? En la industria tech, como hablar el mismo lenguaje, pero en un solo equipo, Ok. ¿no? Y que eso lo socialicen y que los demás equipos pues se puedan dar cuenta y digan, yo sé que los de diseño trabajan así, y no casarse con un diseñador, porque sabes que todo el equipo de diseño trabaja así. Ujú. Entonces no importa si el día de mañana tal diseñador se va de vacaciones, se enferma, o se cambia de proyecto, se cambia de empresa, porque al final del día, como todo el equipo funciona así como un frente unido, una mente colmena, bueno, sí, así de muy cabrón, ¿no? Pero Sí, sí, sí. ajá, sí. Entonces, pues ya sabes cómo funciona y ya no importa quién te ponga, ¿no? Ujú, ujú, Porque son ujú. como avatares de un bien Claro. mayor del diseño, ¿no? Claro, claro. Oye, y a ver, yo la primera vez que escuché de algo así, a ver si me puntualizas cuál es la diferencia, que también de estos como design systems, Ujú, que creo que la primera vez que yo escuché de algo así fue con Airbnb. O sea, que ujú. de hecho desarrollaron hasta un software que Lottie creo que se llama, ¿no? Para hacer Ajá, animaciones web. Logical, sí. em, y entonces como que tenían un director de diseño muy chingón, no sé cómo se llame, pero es como la historia que se cuenta, ¿no? Que se dio cuenta como de todo esto y dijo, a ver, pues es que hay que organizar porque hay demasiados productos al mismo Ujú. tiempo, demasiada gente metiéndole mano a todo esto y si no nos ponemos en orden, pues o sea, es imposible tratar de checar todos las salidas, ¿no? Que tenemos. Entonces tendríamos que tener como una forma de asegurarnos que simplemente todos usemos la misma tipografía, ¿no? O la versión final del logo, que además está cambiando cada rato, ¿no? Entonces, que todos que estén jalando los componentes y justamente creo que Figma fue que empezó a implementar el tema de componentes. Entonces, bueno, no sé si por ahí tiene que ver lo mismo, eh, creo que serían dos preguntas, ¿no? O sea, Design Systems tiene que ver con Design Operations y si sí fue Airbnb de los pioneros en esto o fue alguien más. Mira, de Airbnb, así también, esa te la debo. Okey, okey. No, desconozco si fueron los pioneros o no, pero los design systems vienen como un poquito más atrás, ¿no? O sea, sí ya tienen esa necesidad que comentas, ¿no? De, pues mínimo tengamos la misma tipografía, ¿no? O sea, Ujú, o mínimo usemos la misma herramienta, ¿no? Porque podría llegar a pasar que alguien lo hace, no sé, voy a poner ujú. como un caso hipotético, que alguien lo haga en Photoshop, que alguien lo haga en Illustrator, alguien usa Figma, alguien usa XD, InDesign, sí, sí, sí. ajá, alguien usa Sketch, ¿no? Y igual Figma ahorita es más popular y se conocen los componentes por Figma, pero antes ya lo venía usando Sketch y también XD, la que Okey. era como Sí, de Figma, Adobe, ¿no? pero de Adobe. Ajá. Todavía tú me acuerdo que llegaste a hacer un proyecto por ahí con XD, ¿no? Antes, o sea, Sí, sí, sí. O sea, de sí. hecho, trabajé primero con XD Ujú. y ya pues se fue rezagando, Sí. ¿no? Y después ya empezó a utilizar más herramientas como Okey. Sketch, Okey. pero también Sketch se fue rezagando. Bueno, esa es otra historia para Sí, otro sí, momento, pero ¿no? Ajá, y ahorita Figma es como que ahorita la herramienta, ¿no? Hasta que llegue otra. sí. No sabemos el futuro. Entonces, esta parte de sí homologar, ¿no? Pero ya no estamos hablando, o sea, sí hablamos de la organización, pero a un nivel de documentos, ¿no? De yo quiero que todos los documentos tengan esto, pero no estamos hablando de las personas. Quizás sí, porque se tienen que adaptar, se tienen que adecuar, tienen que entregar de esta manera, ¿no? Con con ciertos lineamientos, ¿no? Y eso sí está parte de Ops. Yo consideraría que Design System empezó antes que Ops y por lo mismo llega a haber esta confusión, ¿no? Igual es como estandarizarse, alinearse, tener como que lo mismo de todo, ¿no? Para que sean entregables consistentes y homologados. Pero al final del día, yo lo vería como una parte de Ops, ¿no? El decir, aquí tenemos un Design System, hay que usarlo, hay que respetarlo, hay que promoverlo y hay que, hasta cierto punto, retarlo para que se pueda ir innovando, ¿no? Ya conforme lineamientos, objetivos, metas, todo eso, ¿no? Yo diría que vive aparte el Design System, ¿no? Porque solamente habla de esta parte técnica, de componentes, librerías, de cómo es que deberías de construir tus pantallas, pero ya el Design Ops habla más como inclusive hasta de las personas, ¿no?
Okey. de quiénes somos. Y de hecho, el Design Ops, o sea, tiene 3 pilares, ¿no? Y todo lo que les platico, o sea, viene de NN Group, no es como que, ay, Claro. así de, se me ocurrió. Más bien, estos 3 pilares son el cómo trabajamos, la parte más como social, ¿no? De cómo nos organizamos, cómo es que colaboramos como equipo, ¿no? No hablando de procesos, sino cómo somos en el equipo. Después viene la parte de ahora sí, cómo hacemos ese trabajo. Y ahí podría entrar el design system, ¿no? Okey. Tenemos este design system, tenemos estas librerías, tenemos esta herramienta, tenemos estas buenas prácticas. Y después viene el tercer pilar, que es el de cómo impactamos con el diseño, que es con los que les platicaba. Cómo socializamos ese diseño, ¿no? Cómo le mostramos, no sé, a los dueños de la empresa o a tu líder directo o lo que sea, cómo es que le damos valor con el diseño, ¿no? Cómo es que todo este tiempo que le invertimos a Design Ops o a Design System, le estamos dando algo de revenue, ¿no? Quizás ahorramos más tiempo en esto, le podemos dedicar ahora en esto, ¿no? Eficientamos costos porque nos dimos cuenta que usando esta herramienta hacemos otra cosa, o podemos sacar más proyectos más en chinga y entonces podemos de esa manera contribuir más a la operación, ¿no? Entonces, yo diría que Design System es parte de Design Ops, Ujú. por lo que digo, Okey. entra como en el segundo pilar del Okey. cómo trabajamos. Oye, Perfecto, Amix, perfecto. yo ahí tenía como una duda también como muy genuina. em, ahorita que mencionaste como lo de que tus clientes tal vez no es el usuario final, ¿no? Sino son los diseñadores que tocan ese producto. Y justo me quedé, bueno, ya tenía yo pensando tiempo también porque de pronto ahí en la escuela como que quiero justo sugerir como proyectos que el cliente no es el usuario final, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa mucho en el despacho que trabajamos para una marca de papitas Ok. y muchos de los productos que yo hago es para los vendedores en tiendas, ¿no? O sea, no hago realmente mucho para la marca como tal, sino los productos infográficos, audiovisuales que se hacen es para que el repartidor sepa en qué semana le toca ir a tal tienda, ¿no? O cuánto dinero se espera generar para esa semana, ¿no? Y ese público también me parece bastante interesante. Entonces, como que de ahí me surgió un poquito la duda de ahora sí que me vas a desnublar el pensamiento, si esos design ops o no. Leía por ahí o más bien estaba viendo un TikTok de un cuate que luego te lo comparto. Ujú. Eh, yo por lo que entiendo, tal vez igual y me estoy perdiendo, pero creo que también hubo como un momento donde las agencias como que sacaron el diseño de su control, ¿no? Perdón, las empresas Ujú. y se lo dieron a agencias y cada vez como que ahorita lo están tratando de regresar y que también se dieron cuenta que además de los diseñadores hay otras áreas de la empresa que también tienen contacto con el producto final Ujú. y que al final de cuentas también como que se trata de homologar como estos sistemas de trabajo. ¿Sí va un poquito también por ahí el rollo de Design Ops o estoy mega No, sí, perdido? sí, ¿Sí? totalmente. O sea, te digo, hacemos design ops, o sea, hablando como entes creativos, hacemos design ops sin darnos cuenta que lo hacemos, ¿no? Ok. Es como el UX. Podemos hacer cosas enfocadas al usuario sin darnos cuenta que lo estamos haciendo enfocado al usuario, ¿no? O sea, yo siento que es algo que vive intrínsecamente y no somos conscientes de que lo hacemos hasta que empezamos a documentarnos, ¿no? Entonces, yo diría que sí entra dentro de Design Ops, ¿no? Porque estás pensando en un usuario, estás pensando en cómo organizar todo, darte cuenta de, como te digo, estos puntos de dolor en donde, pues mira, tienen las agencias esto y cada vez que maneja, pues vamos a estandarizar, porque si no, Ujú. se vuelve un desmadre, ¿no? Y yo creo que es lo que más queremos evitar, que se salga de control todo. Ok. ¿Y por qué tú crees que es tan nuevo? O sea, Ujú, me comentaste tú cuando llegaste al puesto que lleva como en los como 7, 8 años el puesto o la función como tal. ujú. ¿Por qué crees que es tan nuevo si yo ahorita digo, o sea, me parece una necesidad primaria, ¿no? O sea, de Sí, por qué es tan nuevo? es que yo creo que ahí entra esa parte como de, pues ya tienes a N cantidad de personas que te hacen diseño, o sea, ¿por qué no pueden como ponerse de acuerdo? Y ya, ¿por Ujú, qué voy a contratar a alguien para que haga eso, no? Entonces siento que a nivel organización quizás a veces es difícil como el demostrarles esto que les decía, ¿no? El impacto que le va a ofrecer Design Ops a la organización, ¿no? De ujú, como necesitamos a alguien enfocado a esto, o sea, si no quieres contratar a alguien está bien, pero por lo menos que alguien se dedique a esto, ¿no? ujú. Porque son pequeñas cositas que no te das cuenta, pero que sí te consumen y sí debe de haber como ese enfoque Ujú.
Porque si no volvemos al punto, si nadie se encarga, o sea, si no hay alguien designado, nadie se va a querer encargar, Ok. ¿no? Porque es más chamba, porque es más tiempo, porque quizás en ese momento no se necesita, ¿no? Porque es más importante mantener la operación que como reagruparse, reorganizarse, y todo lleva su tiempo, o sea, meter design ops no es como que, bueno, y en 2 semanas ya estamos chido todo, ¿no? Sí. Sí. O sea, es como de vamos a analizar y vamos a probar, porque también es la otra, cuando lo implementas, o sea, no es como que todos digan así de, cool, Sí, va. ajá, sí, by the book, lo que me digas, ¿no? Y es normal porque siempre como humanos tenemos miedo al cambio, ¿no? Y tenemos cierta resistencia al cambio. Entonces, es primero analizar lo que tienes que hacer, después hacer un plan de acción para implementarlo. Ya que lo implementas, es empezar a permearlo, a evangelizar y después es probar. Y al final de que pruebas, o sea, pues ya entonces tú empiezas a como deducir, esto estuvo bien, esto no tanto, lo vamos a llevar por este camino. Lo empiezas a metricar, creo que muy importante es metricarlo, ¿no? Total. Ok. Y entonces ya ver como que, si nos funcionó esta actividad o nos funcionó este nuevo proceso, entonces vamos a continuarlo, ¿no? O saben que esto no jaló, vamos a detenerlo y vamos a volverlo a pensar o vamos a irnos por otra idea o simplemente vamos a bajarlo, ¿no? Y todo eso lleva su tiempo, ¿no? El tiempo de adopción de las personas, porque esta parte, ¿no? Que te digo, tú lo estás entregando a alguien y es como ese alguien lo tiene esa curva de aprendizaje, ¿no? Y después cómo lo va a ejecutar y después darle mantenimiento, porque quizás tú podrías decir, bueno, ya tenemos aquí como nuestro design system, ¿no? Pero si nadie lo sigue o si nadie sabe dónde consumirlo o si nadie ha Se te trabajado quedó con design viejo, ¿no? systems, si se quedó viejo y ya no le hemos dado mantenimiento, o te decía, si nadie vamos a decir, nadie sabe usar design systems. Igual son ejemplos hipotéticos. Sí. Entonces ahora tienes que capacitar y tienes que hacer un plan de capacitación, Ok. cuánto tiempo va a durar y de ese tiempo, pues cuánto tiempo efectivo de diseño les vas a quitar, ¿no? Entonces, no sé, 1 hora al día. Ok, por 2 meses. Entonces me estás quitando tantas horas que no pueden ocupar en hacer diseño, ¿no? Y no pueden como que sacar algo porque están pensando en eso, ¿no? Entonces, perdón, me extendí mucho, pero No, sí, está chido, sí, está sí, chido, ¿no? sí, Sí, sí es sí. Jobs. Sí, sí, sí. Que yo me quería aventurar a decir algo también ahí, porque creo que tengo una Suéltalo. idea. A ver qué te Ajá. parece. Yo creo que es tan nuevo por dos cosas. Una, por lo que decías, creo que la capacidad de medir o de medir de la forma como grande, ¿no? O sea, de Big Data, pues, de estar como recopilando mucha información para poder suficiente para poder sacar conclusiones, tiene en realidad como poco que es como tan común, ¿no? O sea, Ujú. la computación tiene muchos años haciendo mucho de este tipo de trabajo, pero creo que por lo menos el acceso o la idea de medir todo y después optimizarlo, creo que tiene poco en el público en general. Y la segunda creo que sí tiene que ver con que justamente como hace unos 7, 10 años empezaron a absorberse otra vez las operaciones de diseño dentro de las empresas grandes. Y creo que esas empresas son las que tienen el dinero para impulsar que se organice Ok. y, o sea, como decías, eso es mucho tiempo que hay que invertir para que puedas tener gente que lo haga, ¿no? Que Ujú. se dedique a eso y que tu gente aprenda a seguir esos mismos sistemas y esas mismas operaciones. Entonces, ni siquiera una agencia, por muy internacional que sea, tiene el poder y el económico para hacer un tipo de cambio de ese estilo, ¿no? O sea, porque, Ujú. sobre todo a gran escala, yo creo, que yo diría que por eso siento que es que se empezó a hablar de Tan, esto tan reciente. Ujú. Sí. Mm, bueno, ¿tú qué opinas? No sé, me declaro, o sea, completamente ignorante en el tema. O sea, sí como que me hace mucho sentido lo que menciona Andrés, ¿no? Porque, vaya, al final de cuentas, em, creo que suele pasar, por ejemplo, a nosotros nos pasó ahorita también en un proyecto, como que lo estás diseñando y dices como, órale, va, está bastante chido, lo socializas Ujú. y te das cuenta que tal vez no estaba tan chido como tú lo pensaste, porque tal vez tuviste 2 semanas para resolver el brief, para como todos los puntos de contacto, ¿cómo se llama? Los dolores, ¿no? Ajá, pain points. Los pain points. Y entonces tal vez como estás tan metido
que no, como que no alcanzas a ver, ¿no? Entonces, me parece, ahorita ya como escuchándolo, tal vez, pues, no me parece primario, al contrario, ya digo, no, pues igual ya sé como es el siguiente nivel, medir ahora tus procesos de diseño que estás haciendo internamente hablando también, ¿no? No sé, yo como lo veo Sí. por ahí un poco. Es que sí, o sea, eso es hasta desde nivel personal, ¿no? Como dices, como tu propio proceso y respetar hasta tu propio proceso, ¿no? Porque de repente siento que hasta en diseño llegamos a pecar de no tener nuestro propio proceso como respetado, ¿no? Es como de, ni pedo, hay que sacarlo rápido, ¿no? Ujú, ujú. Pero hasta dentro de eso yo creo que hay que tener ese plan de contingencia, ¿no? Y ya a nivel gran escala, pues más bien yo diría que las empresas grandes, pues es más fácil que lo puedan implementar porque sí tienen el presupuesto, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Ahí habría que ver como esos planes de acción de cómo lo vamos a hacer, en cuánto tiempo, si van a ser fases, ¿no? ¿Qué insumos necesitamos? Y yo diría que son las que tienen más fácil hacer eso, ¿no? Por esta parte de que, pues podrían tener los recursos para contratar a alguien o para enfocar a alguien, Ujú, ujú. ¿no? Aunque también por otro lado, ahora que lo pienso, una startup, pues que tuviera 3 diseñadores, pues también es más fácil decir como de, y tú te Implementando. vas a encargar de esto y le dices a los otros 2, Ajá, pero ¿no? siento que justamente como es un proceso de concientización del gremio en cierta forma, ¿no? De avance quizá de la disciplina, Ujú, del diseño hacia tener algo como Design Ops, creo que tiene que venir de a gran escala, ¿no? Y entonces ya después nosotros chiquitos, o sea, ahorita me están surgiendo un montón de Sí. ideas, de problemas que nosotros quizá podemos tener y que estaría bueno resolver por eso, ¿no? Es como de, pues claro, es que no hay alguien de Design Ops, ujú. pues sí, ya tenemos, no sé, ahorita debemos de ser a lo mejor 8 diseñadores, algo así. Estarías Sí, uno Ya investigando ya. empieza Ajá. a ser necesario eso, ¿no? Y entonces como que dices, bueno, por eso, y creo que es difícil adaptar o surgir con estas, mm, insisto, con estos cambios que requieren inversión, Ujú. como que si no la ves o no la impulsa a alguien que tenga lana, como que es difícil hacerlo, ¿no? No es que sea imposible, Sí. pero me da la impresión de que es como, a ver, como que las empresas chicas somos como más ágiles, más innovadoras, me Ujú, parece, a comparación de una empresa grande. Pero una empresa grande tiene estructura para estandarizar y ujú, formalizar, y entonces creo que Design Operations es estandarizar y formalizar ujú, un proceso. Y ujú, entonces como que hasta que llegó en esta segunda vuelta, porque yo creo que el diseño comenzó dentro de las empresas, luego se salió outsourceado, ¿no? Como por esta ola de los 80s, 90s, ujú. principios de los 2000s, de outsourcear todo lo que se pudiera y solo quedarte con tu Con core el core, business, ¿no? Ajá. se sacó y entonces hubo un gran proliferación de agencias y demás. Y después cuando se vuelve a absorber, entonces es como decir, bueno, a ver, siempre sí las queríamos adentro, pero vamos a poner orden, ¿no? Porque esto es un Sí. desmadre. Sí, como lo que dices el ejemplo de como lo tengo en 20 agencias, Exacto. cada cual me trabaja como quiere, ¿no? Exacto, entonces ya Sí. sáquense a todos a la chingada, vamos Sí. otra vez de Ajá. regreso y yo voy a organizar todo porque yo ya tengo el músculo, porque quizá me dedico a logística o Ujú, porque quizá me dedico a sistemas. Entonces, bueno, si eres una empresa de desarrollo de software, claro que tienes todo esto. O sea, de hecho, todas las metodologías ágiles que nos estabas comentando, todo ujú, eso, pues salen primero en sistemas, en ingeniería. Y entonces, ujú. pues ya después dices, bueno, pues vamos a ponerle eso mismo al diseño y entonces pues ya todos funcionamos de huevos. Sí, eso está bastante chido ahorita que lo mencionas también, porque lo he platicado aquí varias veces, lo he compartido contigo el proyecto de la caricatura, ¿no? Que Ujú, también ahí me has dado tus observaciones y demás. Hace poquito también yo te decía como, güey, es que el objetivo está bastante claro, pero la estrategia como que no, o sea, ya me empieza a frustrar que la tengo que cambiar muy constante, ¿no? O sea, ujú, sé que quiero llegar y sé que todas las decisiones que tomemos para la estrategia nos van a llegar justo a ese objetivo, pero sí ha llegado un momento, o sea, sí ahorita por eso también te preguntaba como de en qué áreas tú crees que hay cursos chidos o ujú. capacitaciones chidas Sí, sí, donde sí. tocar, porque sí me llego a sentir, voy a decir la palabra como nervioso, por no decir ansioso, ¿no? Ujú. El ansioso. El ansioso, Ajá. eh, Y un poema, ¿no? sí, De ese que Era un corrido, ¿no? era un corrido que después lo pondremos, ahorita está subido de tono. Sí, sí. Me he llegado a sentir como nervioso justamente por decir como, híjole, a ver, es que pensé que el mejor camino era el A,
pero ya que estoy haciendo el A, me di cuenta que era el B, pero ya que estoy haciendo el B, dije, no manches, el A estaba muchísimo mejor, ¿no? Y así te vas yendo y tú me dijiste, o sea, creo que esa conversación duró muy poco, me dijiste como, sí, sí, o sea, así como, sí, sí pasa, ¿no? O sea, es normal. Ajá. Entonces, como justamente viendo como estos procesos, ¿no? Y viendo, porque pues nosotros somos un equipo muy chico, somos como hemos llegado a ser hasta 6 personas, ahorita somos 4 personas trabajando en el proyecto, y sí veo la necesidad justamente de estandarizar esos procesos y de, justamente como estamos trabajando también con inteligencia artificial muy fuertemente hablando, ¿no? O sea, veo como hacemos personajes, el otro día le enseñaba a Andrés también como que hice como una guía de personaje, ¿no? Porque la IA no me lo regresa perfecto, o sea, le doy yo la entrada, pero no siempre me lo regresa perfecto, entonces pasa la mano humana. Pero bueno, la pregunta en concreto es, ¿tú cuáles crees que son como las mayores dificultades o los principales retos a los que se enfrentan las empresas que tal vez no están tan maduras en términos de diseño o no? En mi caso que sí somos diseño, pero no estamos pegados en esto de Design Ops, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos retos que tal vez todavía no están tan maduros como para afrontar este tipo de operaciones? Yo lo vería, o sea, bueno, es que sí hay como madurez de diseño en las empresas, ¿no? Sí, Ok. y de hecho sí hay un estándar en donde el nivel uno es como de, no tenemos diseño, no importa, ¿no? Como dices de logística, yo con que tenga mis camiones repartiendo, ya, ¿no? Después ya viene la fase 2 en donde ya tengo diseño, pero igual ya hasta lo puedo hacer un ente, ¿no? Un becario o cualquier persona que hasta ni diseñador. Después viene el nivel 3 en donde ya hay quien se encarga del diseño, pero es una persona, ¿no? Y es como que la que te hace todo, ¿no? A esta empresa de logística de, y vas a hacer, no sé, folletos, y vas a hacer nuestro brand book, y vas a también hacer unos videos, y no, etcétera, ¿no? Y ya después llegamos al cuarto nivel, en donde ya tienes un equipo de diseño, no forzosamente con un líder, ¿no? Pero ya hay más personas, esta persona hace video, esta persona hace nada más la cuestión gráfica, ¿no? Esta persona ve el marketing, etcétera. Y ya después llegas a nivel 5 en donde ya tienes una gerencia de diseño porque ya hay un equipo, ¿no? Al cual manejar. Y ya después en el nivel 6 ya llegas a una parte en donde, más allá de que, o sea, en el crecimiento como orgánico, de que ya habría un director de diseño, ¿no? O una head de diseño, más allá de eso, es como que el diseño ya es una parte vital de tu empresa, ¿no? Ya de logística es como que sí, nosotros somos logística, pero el diseño influye en decisiones de la empresa, ¿no? Y ya el nivel que le sigue del diseño, ya el último nivel, es el diseño ya es parte de lo que dirige la compañía, ya es como un design driven, ya no es nada más de es un add-on que tenemos o es algo chido, es algo que porque tenemos buenos ingresos podemos mantener. No, ya es como que sin diseño la empresa no sería lo mismo, ¿no? Lo que decías de Airbnb, ¿no? Quizás si no tuviera como todo ese empuje, pues no sería igual, ¿no? Porque inclusive hay muchos muy buenos ejemplos en internet de cómo Airbnb resuelve ciertas cosas de usabilidad, ¿no? Y entonces no sería lo mismo. O pensar en Google, si no existiera esa parte de diseño, también ya es muy complicado, porque inclusive Google ha hecho toda esta parte del material design, Ujú. que es como todo el estándar de diseño, hablando de sistemas de diseño y muy enfocado al UI, eh, pues para como homologar el diseño en todo lo Android, Ujú. Ok. ¿no? En todo lo Android. Que de hecho ya esto sale dentro de la misma organización, ¿no? Si no es como Que ya es abierto, ya, todos los que lo que consuman. necesiten Ajá. hacer algo en Android, pues adelante con esto, ¿no? Sí, Es exacto. una locura. Y ya, o sea, te digo, ya ahí se lo quitas y ya le estás quitando algo importante, algo fuerte. O sea, ya es parte de, no sé si del core en esencia, pero ya sabes que le pertenece a la empresa y que no sería lo mismo sin eso, ¿no? Claro. Entonces, ya en ese último nivel, pues obviamente, o sea, no conozco el interior de Google, pero me imagino que ellos ya tienen dominado Design Ops, así muy cabrón, por esto que te cuento, ¿no? La madurez de la empresa. Pero, la madurez de la empresa, en mi opinión, yo creo que no importa, porque podrías implementarlo hasta desde ti mismo, ¿no? Haciendo Ok. freelance. Ah, ok, ok, Como de, ok. pues, yo voy a hacer estas cosas y yo sé que requiero estas otras cosas para poder lograr mi objetivo, ¿no? O así me voy a ahorrar tiempo, o etcétera, ¿no? Mm, Igual y un brief, tener como un borrador ya hecho no sé, en Word,
Y ya nada más para rellenarlo cuando vayas a ver a un cliente, o sea, es una cosa bien básica, Pero chiquita, elemental. elemental y se vuelve parte de Design Ops sin que tú Ok. estés consciente de Ya. hacerlo o que necesites mucha inversión o que necesites una persona especializada. Pues vas haciendo como todas esas cositas alrededor de para poder ejecutar, ¿no? Entonces yo diría que no importa la madurez de la empresa, lo puedes hacer, ¿no? No importa la magnitud de como la escala de tu equipo, también lo puedes hacer. Ahí el chiste pues va a ser que los retos no van a ser los mismos, ¿no? Para 3 personas que para 300, ¿no? Que para 30, o que si es una empresa internacional y nada más hay un solo equipo de Design Ops en, no sé, en el país donde se fundó. Claro. Y entonces diseminarlo a todos los demás también va a ser un reto, o voy a hacer un equipo de Design Ops por cada país, ¿no? Para tropicalizar el cómo se manejan, porque no son igual aquí las sesiones aquí que en Japón o que en la India. Entonces, o sea, yo creo que lo puedes meter donde sea, ¿no? Así de, y tú también lo puedes hacer. Pero Sí se puede. sí se puede. Oye, a mí también me nacía una duda también. Hace poco, creo, ya tiene un rato que lo hablábamos, que me decías como que hoy un recién egresado puedes llegar a ser hasta líder de proyecto en UX, o sea, y ganar una buena lana, o sea, creo que me hablabas como, o a atrever a decir la cifra, como hasta 25,000 varos un recién egresado. ¿Sí más o menos decíamos eso o no me acuerdo si... Sí, eso sí ¿Sí? puede pasar O sea, siempre sí y puede pasar. cuando se especialicen. O sea, Ajá. probablemente hay que documentarse, ¿no? Claro. Y justo ahí va mi pregunta, ¿no? Porque me estoy rascando mucho la cabeza. Estoy pensando mucho. Este, Changuito. sí, sí, exacto, ¿no? Sobre todo, bueno, ya le hemos hablado que creemos que el diseño está pasando, va a sonar fuerte por una crisis. Suena como muy fatalista decir, pero crisis de la buena, ¿no? O sea, de esa que te hace cambiar y de que te hace Ajá. encontrar áreas de oportunidad y demás con la IA. Entonces, a mí eso me pareció impactante cuando me lo dijiste, ¿no? O sea, inclusive yo se lo compartí a los chavos, como, oigan, pónganse truchas y se capacitan y demás, pueden aspirar a buenos salarios, hablando de UX y demás, y también lo hablábamos acá que no hay hoy propiamente una formación de Ops Design, ¿no? No. O sea, no hay como, lo hablamos la otra vez, ¿no? Como en Coder House o en Coursera o en Doméstica, que yo Design Ops y me pueda capacitar. ¿Cómo pensarías tú que alguien tal vez que le quiera entrar al mundo, por dónde podría empezar? ¿Tiene que empezar por el UX a fuerzas? ¿O puede empezar desde otro lado, desde el Systems, desde O tiene que CX? ser diseñador para empezar, porque a lo mejor no sé si No, puede ser ingeniero, ¿no? O hasta psicólogo, administrador. sí, 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 sí. Pues mira, o sea, el UX, ahorita que lo mencionas, es un punto importante. El UX, o sea, tiene la bondad de decir, no tienes que ser diseñador para hacer UX, porque lo que tienes que hacer es como, eh, no sé si suena hasta como pedante, pero saber pensar, ¿no? O sea, tienes que Ok. saber pensar para hacer UX, porque no importa que no sepas usar herramientas de diseño, ¿no? A un nivel máster, porque siempre va a haber alguien que sí lo sepa hacer. Pero si tú sabes generar una estrategia, sabes ver como a futuro, el tener un alcance mayor, como de a dónde va a llegar el producto, qué es lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, pues es más difícil pensar que ejecutar, ¿no? Hablando de diseño, Ujú, ujú, ujú. ¿no? Entonces, con que tengas como claras estas ideas, tú puedes hacer UX, ¿no? Les digo, detrás viene la documentación, ¿no? Siempre hay que documentarse, pero, o sea, yo he conocido perfiles en distintos lugares, ¿no? En donde, pues, hay gente que es historiador, ¿no? O que es una antropóloga, Mm. o que es una persona que es psicóloga, o sí que era un ingeniero en O informática. estaba por ahí un cuate tuyo también que era, este cuate no me acuerdo cómo se llama, que también fue a una entrevista con nosotros, que era lingüista. Ajá. También puede ser el caso, ¿no? Ah, Sí, tiene el una mente Andrés, muy ¿no? general. Muy muy Ajá. estructurados los lingüistas, o sea. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y de hecho, él ahorita está en UX Writing, que es como otra vertiente del UX que se enfoca nada más a la parte de los textos, ¿no? Bueno, Claro. nada más suena feo y hasta chiquito, ¿no? Más bien que se enfoca directamente a Sí, los claro, textos, porque, claro. el texto es un mundo, inclusive hay diseño enfocado en el texto, ¿no? En donde tú empiezas primero por el texto y después ya le metes todo lo gráfico, ¿no? Ujú. Porque neta que cambia un buen. O sea, si tú piensas, no sé, en 7 bullets y de repente te cambian el texto y que ya no son 7, son 3, te modifica toda la pantalla porque el acomodo que tenías ya es bien distinto, ¿no? Claro. Entonces, hay personas que se guían en primero generar todo el contenido, todo el escrito, y después ya enfocarse a meterle Tiene todo lo mucho visual. sentido. Ajá. Y parte de UX Writing, de las muchas cosas que hacen, es esa, ¿no? De hecho, el Andrés ahorita anda
¿Y es Estoy Chief? con el Andrés. Ah, No, bueno. no sé si sea Chief, pero... No eres tú, es otro Andrés. Otra Andrés. Tu tocayo. Órale. Entonces, bueno, no es Chief, más bien es Senior. O sea, como un Ok, perfil senior. pero perfil chido, pues. Ajá, un Es perfil chido. Y yo me... Pero la preparación, Ajá, sí, o ya sea, me perdí. como si hay Ajá. preparación. Ah, sí, como UX ya empieza a ver, o sea, inclusive yo tengo ahí un compañerito del trabajo, el Alops, y sí, saludos al Alops. Él, él sí estudió UX, o sea, me dijo el nombre más o menos de su carrera, pero era como de usabilidad, no sé Ok. qué. O sea, él sí es así como que salió de UX, ¿no? Así licenciado en UX. Entonces, Órale. y está chido, y tiene un muy buen enfoque, de repente él sí me saca de onda cómo piensa, en buen sentido, porque es como de, no vi ese gap, ¿no? No vi eso, o sea, sí está cabrón, porque si ahora lo piensas de esta manera, cambia toda la perspectiva, ¿no? Entonces eso se me hace muy chido de él. Eh, y al final del día, pues él ejerce de UX, ¿no? Y no forzosamente tiene que haber sido diseñador gráfico o artista visual o cualquier cosa en la rama creativa, así como la conocemos de una manera como más coloquialmente, ¿no? Sino que cualquier persona puede hacer UX mientras se documente. Y el Design Ops, yo pienso que aún más, o sea, porque sí te va a servir mucho el back de UX, y sí diría que antes de meterte a Design Ops pases por UX para que comprendas esta parte de empatía de los dolores, ¿no? O de las necesidades, o de cómo podrías mejorar algo que ya existe, ¿no? Porque hay muchas veces que hasta que lo haces y lo conoces es como realmente puedes como ver las soluciones, ¿no? Por eso muchas veces como que todos tus productos los pruebes con usuarios, porque como tú lo haces, no te das cuenta de ciertas cosas de por fuera, ¿no? Y los usuarios te los van a hacer ver. Claro. Entonces, ahí al revés, o sea, si tú empiezas con Ops, podrías perder como el foco, porque como no estuviste enfocado en el UX, quizás puedes pedir cosas irreales o cosas que no tendrían mucho sentido, o de repente cosas sin empatía, ¿no? Porque, pues háganlo así. Oye, pero ¿no te das cuenta que pasa esto, tenemos estos problemas? Pues sí, pero pues es que así ya generamos el proceso, ¿no? Ujú. Y tener como ese back de diseño de UX, pues ya te da a entender como varias casuísticas, ¿no? De, yo creo que sería mejor de tal manera, ¿no? O yo creo que podría ser mejor en cierto plazo, ¿no? Entonces, yo digo que cualquiera puede ser UX, o sea, cualquiera puede ser Design Ops. em, y simplemente es como documentarse y tener esta parte como de empatía, ¿no? De voy a resolver un problema, pero es un problema para una persona, ¿no? Claro. Y esa persona lo va a recibir de tal manera y lo va a vivir de tal manera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor manera para que todo fluya, Ujú. ¿no? Y esa sería como mi conclusión. O sea, ¿te ayudaría mucho tener un back de UX? Sí, que sea necesario, quizás no, porque Ok. porque te digo, con que sepas pensar y sepas como ver más allá de lo evidente, Como Leono. como lo... justo así pensé. Es La debería decir. Güey, super game changer, eso que acabas de decir. Ajá, Eso está cabrón. Ok. Entonces, igual con lo de la IA, es como de las típicas frases, ¿no? De la IA no te va a quitar el trabajo, te lo va a quitar alguien que sepa IA, ¿no? Sí. Pero igual, o sea, la IA, o sea, por lo menos en ese momento, ¿no? No sé, en 10 años, pues no es perfecta y como tú dices, le tienes que pasar la mano humana, ¿no? Así, tienes que estar ahí piscando lo que te sirve, lo que no te sirve, hacerle detallitos y todo eso. Entonces, yo siento que cada vez se abre más esa brecha de no necesitas ser diseñador para hacer UX o para hacer operaciones de diseño. No lo necesitas porque quizás hay otras herramientas que te hacen esa parte más ejecutora, ¿no? Entonces, mientras tú sepas cómo pensar y el generar estrategias, el cómo vas a lograr los objetivos, pues ya las herramientas te van a apoyar. Entonces yo diría que sí. Y de que gente que salga de la escuela y que gane un primer sueldo chido, ¿no? O sea, también se puede. O sea, te digo, Imposible siempre, no es. imposible no hace. O sea, siempre documentándose. O sea, y la neta, yo nunca tomé un curso de Sí, UX. justo. O sea, todo lo aprendí así donde yo. Sí. Te digo, como aprendiendo de otros profesionales. Lo que sí es que pues leía blogs en internet, también seguía cuentas de otros diseñadores en redes sociales, iba a conversatorios, ¿no? O sea, como estamos, pero quizás en un foro, ¿no? Antes había una cosa que se llamaba UX Nights, no sé si todavía esté. Entonces, antes yo iba a esas, después ya, otras ocupaciones, familia, cosas de señor. Y, sí, y ya no me da tanto el chance de ir a esos eventos, pero antes iba, ¿no? Entonces,
pues volvemos al punto de que te tienes que empapar de, ¿no? Si te interesa, o sea, vas a buscar cómo aprenderlo, ¿no? Porque Claro, ok. ya sea porque no encuentras como el curso específico, ¿no? Lo que platicamos de Ops, ¿no? O porque quizás en este momento el panorama de ese estudiante y no tienes como un sueldo para decir, paga un curso de 30,000 pesos, ¿no? O no tienes el tiempo porque aparte de tu trabajo, quizás llegas a tu casa y cuidas a tu familia y cosas de la vida adulta, ¿no? Pero el chiste es que de alguna manera sigas consumiendo contenido, ¿no? Y que te vayas nutriendo, o sea, hay un chingo de libros, hay un chingo de influencers ya de diseño, de UX y de un chingo de cosas, ¿no? O sea, puedes seguirlos, puedes inclusive meterte a cursos gratuitos, hasta Google lanzó Coursera, ¿no? En donde te enseñan UX gratis, ¿no? Como por lo menos para que inicies. Y entonces, sí, yo digo que, o sea, si quieres lo puedes lograr porque existe internet Qué chido, claro. y ya. Sí, ya con eso, ya Ujú. con eso. Pues muchas gracias, No, Eric, por acompañarnos hoy. chido. Creo por inaugurar esta, que creo que va a ser una sección, ¿no? Sí, De que habíamos platicado de hablar de diferentes tipos de diseño y de los diferentes servicios que podemos ofrecer desde el diseño. Entonces, bueno, pues muchas gracias por inaugurar. No, sabes que me da mucho gusto, güey. Qué chido. Les doy la mano. Muchas Sí, gracias. sí, no. Ardo. Como cuando los presidentes, ¿no? Ah, sí, Sí, No, muchas gracias por venir, Amix. Un gusto recibirte. Es un Ajá, honor no, que qué hayas sido gusto. nuestro invitado. Ah, qué chido. Y chido, chido, muchas gracias. ¿Algo más, Andresín? Nada, nos vemos la próxima semana. Gracias. Muy chido. Thank yous.